Buscando un Corazón es una producción de la Iglesia Bethesda South Central, ubicados en el 602 Hills, El Paso, Texas. Para más información puedes visitar nuestro sitio web bethesdaministries.com. Nuestra intención es ser de bendición para ti y para tu familia. Si deseas apoyar este ministerio, puedes hacer un donativo al número 888-364-4483 o también desde nuestro sitio web en el apartado de Dar. Dios tiene una palabra para ti en este día. Dispongamos de nuestro corazón. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, ¿cómo estás? Me da mucho gusto una vez más saludarte aquí en tu podcast Buscando un Corazón, una producción de la Iglesia Bethesda South Central. Te saluda tu hermano y amigo Alejandro Martínez y en esta ocasión, primeramente espero estés muy bien. Gracias por tu tiempo, gracias por estos instantes que nos permites entrar ahí a tu vida, sea el medio por el que nos escuches, YouTube, Spotify o la radio 1340 AM Radio Victoria. Gracias por tu consideración. Estoy muy feliz, muy emocionado. En esta ocasión, aquí en el estudio, en esta grabación, me acompaña mi hermano José Gallegos. Hermano, ¿cómo está? Primera vez. ¿Cómo está? Gracias. Pues estoy muy agradecido con Dios primeramente porque Él nos ha escogido tanto usted como a mi hermano para formarla o hablar la palabra del día de hoy, ¿verdad? Y pues agradecido igual con usted, con la congregación y con todas las personas que me dan la confianza de poder estar aquí. ¿Un poquito nervioso, hermano? Amén, brother, sí. Ahorita Nunca vamos a ir había hecho avanzando, esto. hermano. Ahorita vamos a ir avanzando. ¿Su primera vez grabando algo? Sí, brother. No va a ser la única, no va a ser la primera ni la última, hermano José. Así que poco a poco se va a ir preparando. Hay que estar orando por nuestro hermano José, esforzado, valiente. Ha sido un año muy difícil, hermano. Difícil en dejar cosas, ¿no? Pero en victoria porque se ha bautizado, se está congregando, está trabajando y en lo personal se lo quiero compartir aquí. Estamos muy orgullosos de su trabajo, hermano. Así que siga adelante, manténgase en lo que ha creído. Amén, brother. Y pues ya creo que el tiempo en el que estamos aquí me da más la confianza, ¿no? Porque a pesar del poco tiempo que tengo, yo no sé Dios qué es lo que ve en mí, pero aquí me tiene tratando de que hable Él a través de mí. Sí, amén. Eso es lo bonito de estos medios, que uno empieza siempre de esta forma, un poquito nervioso, un poquito sintiéndose incapaz. Pero va a ver que con el tiempo vamos a irnos soltando, hermano. Así que hoy tenemos un tema y quiero mandar un saludo a toda la congregación, a todos nuestros hermanos, al ministerio local. Vamos a empezar con el pastor, también con el hermano Carlos, que es el encargado de este proyecto, de este podcast, y todos los ministros también que nos acompañan en las actividades, por todos los miembros y también por los que nos escuchan en la radio, hermano José. ¿Qué le parece si iniciamos con el tema del día de hoy? ¿De qué vamos a hablar, hermano? ¿De qué tenemos preparado hoy? Bueno, pues el tema del día de hoy es el tema del dominio propio, hermano. Y es un tema con el que le puedo decir, desde que empieza uno, por ejemplo, yo que tengo un poco entrándome en la palabra de Dios y escuchando su voz, es un tema con el que se batalla día a día, ¿no? O sea, Olivia, ahí está. Sí, tiene mucha razón. Hermano José, ¿qué le parece si me permite iniciar con una historia, un par de historias? Dos historias. La primera, quiero platicarle de un boxeador estadounidense allá por la década de 1930-1950, Joe Louis. Ya hace varios años, a usted y a mí no nos tocó verlo. Tiene un récord muy interesante de 11 años y 8 meses como campeón mundial. Casi 12 años, hermano José. Algo muy complicado en los boxeadores de hoy en día, no se ve eso ya. Y los que lo vieron, que fueron testigos y que grabaron sus entrevistas o dieron algún testimonio, algún libro, mencionan que verlo era fascinante, era rápido, golpeaba fuerte, pero la característica que más resaltan de él era eso, la templanza, el dominio propio. De hecho, tenía el apodo como el boxeador de acero, porque no mostraba sentimientos, no mostraba emociones, parecía que nada le afectaba. ¿Por qué le menciono esto, hermano? En la vida nos vamos a topar, tanto en los deportes como en las competencias, personas que nos van a querer hacer enojar,
que nos van a querer hacer sacarnos de nuestras casillas, como decimos también en términos coloquiales. Y es muy necesario que tengamos la concentración para no caer en esas provocaciones. Porque hemos visto ejemplos de deportistas que caen en esa desesperación, pierden el dominio y su rendimiento mengua, o incluso cometen faltas al reglamento, los expulsan, y al final eso es lo que busca el otro deportista, el rival, hacerlo que caiga, que se desespere. Y hablando de eso, hablando de desesperación, quiero platicarle otra historia de otro deportista. Zinedine Zidane, no sé qué tan relacionado esté usted con el fútbol. Nuestros hermanos que nos están escuchando también, a ver si alguno de ellos sabe quién es Zinedine Zidane. Es uno de los futbolistas históricos de toda la historia del balompié. Jugó en el Real Madrid, el mejor equipo de la historia del fútbol, campeón múltiples veces de liga y también campeón del mundo con su selección en el año de 1998, y estuvo a punto de repetir esta grandiosa hazaña en el año del 2006. Sin embargo, cuando llegan a la final de fútbol contra la selección de Italia, Zinedine Zidane fue expulsado del juego en los minutos cruciales, ya que le dio un cabezazo en el pecho al defensa de Italia, Materazzi, no sé si usted recuerda, y esto provocó que Francia no fuera campeona del mundo. Al final de cuentas, el rival logró su cometido, expulsar, hacer que perdiera la cabeza el jugador clave y que quedaran campeones del mundo. Entonces, en ese año, Zinedine Zidane no solamente perdió la Copa del Mundo, sino que perdió una batalla más importante, la batalla por el dominio propio, hermano José. Y mis hermanos, día con día nos toparemos con toda clase de eventos, toda clase de situaciones que nos pondrán a prueba en nuestro dominio propio, que querrán que perdamos la templanza, pero debemos estar muy alertas para no perder la cordura, porque lo mencionábamos la semana pasada, hace 2 semanas más bien dicho, una mala decisión no es el final, pero sí nos puede costar muy caro, hermano José, si no controlamos nuestras emociones, nuestra forma de actuar. Ahora, hermano José, en base a esto que hemos introducido, ¿cómo podemos definir el dominio propio? Pues es la capacidad de pensar antes de ser considerado las posibles consecuencias a nuestra vida. Uh-huh. Por ejemplo, usted mencionaba a Zinedine Zidane. Claro que conozco a este hombre, ¿no? Sí, de que le gusta el fútbol. Sí, hermano. bastante, bro. Yo estaba viendo ese partido cuando pasó y fue hace ya unos años, que ¿verdad? Dijimos, perdió la cabeza. Sí, exactamente. Y él se justificó diciendo que el rival, ¿verdad? O sea, que el rival lo sacó de quicio. Y eso es lo que nosotros hacemos regularmente, hermano. Porque a veces le echamos la culpa a la pereza, a la falta de dinero o a la falta de tiempo. Inclusive, ¿verdad? No leo la Biblia porque pues no tengo tiempo. O es que no puedo ir porque me falta. Son cosas que vamos poniéndole, le vamos dando el atributo a lo otro, ¿no? Sí. Pero si realmente analizamos, es el problema con nuestra mente. O sea, es decir, el dominio propio, ¿no? Sí. El decir, yo puedo hacerlo y voy a hacerlo. No nada más de que, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, sino llevarlo a la acción. Entonces, podemos definir también el dominio propio como el hecho de que yo domino mis emociones, mis placeres, mis deseos, mi forma de actuar, y no ellos me dominan a mí, ¿cierto? Porque es muy fácil tomar decisiones en base a una emoción, como le pasó a Zinedine. Supimos que, al parecer, hubo un insulto de parte del defensa de Italia que hizo comentarios denigrantes sobre la hermana de Zinedine Zidane, hizo que le hirviera la sangre. Y en ese momento, esa emoción lo hizo actuar de una forma incorrecta, porque le dio un cabezazo y al final terminó afectándolo a él y al equipo, o sea, a sus compañeros. Y ahí es como vemos, si nosotros no tenemos control sobre nuestras emociones, sobre nuestros deseos, nosotros terminaremos siendo controlados por ellos. Y eso nos va a traer muy graves consecuencias. Entonces, nosotros debemos tomar decisiones en base a la palabra de Dios.
a las convicciones, a los principios bíblicos. Hermano José, ¿me puede leer ahí en Proverbios 16:32, ahí de los versículos que tenemos seleccionados? Este versículo yo creo que a nuestros hermanos les va a gustar y a muchos nos va a como incomodar, hermano José. Amén, brother. La palabra dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Interesante versículo, hermano José. Amén, brother. Sí, bastante. Aquí básicamente nos está diciendo que es más como Importante, más importante o sí. más valiente un hombre que sí me enojo, pero me tranquilizo, ¿no? O sea, lo dejo pasar. Exactamente. Me enjabono y dejo que ese insulto Pero se enfriarlo resbale. un poquito, Sí, ¿no? sí. Es permitido enojarse. Sí, bro, sí. La cuestión es cómo reacciono. Porque Zinedine se pudo haber enojado, hablando de nuestro hermano Zinedine, pero la forma en que reaccionó le costó muchísimo, le costó que todos nos acordemos de ese acontecimiento y le costó la Copa del Mundo, pero el hecho de experimentar emociones, hermano José, es muy normal, porque las emociones químicamente es la forma en que nuestro cuerpo reacciona a lo que sucede. Un ejemplo, y no es que lo vaya a hacer. Si yo a usted en este momento le aviento algo y luego sigo aventándole un papel, 2 papeles, le va a empezar a hervir la sangre, hermano José. Y su cuerpo, en este caso la carne, como nosotros la conocemos espiritualmente, quiere actuar. ¿Y qué dice? Hey, dale un... Aviéntale con lo primero que encuentres. La computadora. Sí. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Airaos, pero no pequéis. Y ahora, lo he mencionado usted al principio, es algo bien difícil, porque en el mundo, en la forma que hemos vivido, y yo sé que usted lo ha experimentado, ¿a qué nos motivan? A pagarle a la otra persona tal cual nos hizo. Y la contraparte de eso, brother, es, por ejemplo, te hacen enojar, ¿verdad? Y tú tienes ese dominio propio de dejarlo pasar, de quedarte callado, de no hacer nada, y ahí ahí es donde te califican de agachón, de cobarde, te empieza a pegar en el empieza, orgullo. ajá, o sea, Sí. ya no es atacarte físicamente, sino a pegarte en lo emocional, Sí, ¿no? O sea, claro, ya es en lo mental. en las diferentes categorías que es el dominio propio, o sea, no más. Dominio propio es una categoría, no, sino se divide en varias categorías. Sí, ahorita los vamos a ir revisándolas. Dice Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda o no tiene control, dicen otras versiones. Entonces, un hombre que no tiene control de sus emociones, de sus acciones, de sus anhelos, está destinado al fracaso. Una ciudad que está sin muro, en los tiempos antiguos, ¿verdad? Porque ahorita ya casi no se usa eso de las murallas, pero haciendo la analogía que comparte aquí la palabra de Dios, una ciudad sin muro estaba expuesta a que viniera cualquier tipo de ladrones, a que viniera quizás otro pueblo y pudieran atacarla. ¿Qué involucra esto en nuestra vida? Si nosotros no tenemos ese muro, que es el dominio propio, van a venir toda clase de situaciones y nos van a destruir, porque no somos capaces de controlarnos. Si nos topamos en la calle, ahí en el freeway, hermano José, usted que le gusta manejar, y de repente a lo mejor a alguien se le metió un poco brusco, y hermano, yo he visto videos, no de usted, pero yo he visto videos de gente que le acelera para alcanzarlo y se le mete enfrente. Y al momento, como tienen esa calentura, vamos a llamarlo así, esa calentura, eso puede ocasionar un accidente, puede acabar con su vida. Pero como no tenemos dominio propio, al momento no estamos pensando. Y pueden venir las consecuencias, lo hemos visto, hermano José, de personas que en la motocicleta se le meten a uno y lo tratan de alcanzar y luego chocan. Y qué lamentable. Pero esto es lo que trata de decir ahí el proverbista, como ciudad derribada y sin muro. Una ciudad derribada es que ya fue saqueada, fue destruida. Es el hombre cuyo espíritu no tiene control. Entonces, diario nos vamos a topar con estas situaciones, hermano José. Así que hay que tener cuidado de ello. Y usted mencionó ahorita, hay varias cosas en el dominio propio que debemos analizar. Y la primera es tener dominio propio sobre nuestras emociones. ¿Qué le parece, hermano, si me lee Efesios 4:26? Un versículo muy conocido por todos nosotros. Sí, bastante. Dice, sí, airaos, pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Uy, 3 cosas aquí, hermano, interesantes. Airaos, que significa, se pueden enojar, enójense, pero no peques. Ahí está lo primero que nos dice la palabra de Dios. Airaos, puedes experimentar toda clase de emociones, te puedes enojar, te puedes molestar, te puedes sentir triste incluso, algo te puede decepcionar, pero la clave es no peques, no hagas algo que pueda destruir tu vida o que pueda destruir a alguien más o que ofenda a Dios. Entonces, recapitulando, número 1, podemos tener emociones, pero no pequemos. Y algo muy interesante, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No echemos rencor. Porque yo sé que a mí me ha pasado, quizás a usted también, nos enojamos con alguien y nos dormimos con ese enojo y luego la siguiente semana seguimos con eso y luego el mes y echa una raíz de amargura. Y eso está mal delante de Dios, hermano José. Y pueden pasar los años, brother, así con ese enojo. Y cada vez que vemos a esa persona, revive esa emoción, ¿no? Pero la mejor historia que nos muestra la Biblia del dominio propio, hablando de este tema de que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, es la historia de José el Soñador, ¿no? Que pasaron muchísimos años. O sea, él pasó por esclavitud, por ser prisionero, y a pesar de tantos años, su dominio propio fue tanto que él, cuando vio a sus hermanos de vuelta, él los perdonó. O sea, sí. En otra ocasión la historia hubiera sido, no, o sea, él se vengó y él... Aprovechándose del poder que tenía. Exactamente. Sí. Y es muy importante que lo empecemos a practicar. Porque no es algo que, Señor, dame dominio propio y ya en cuanto te levantas ya tienes temple total. No, es algo que tenemos que ir practicando. Y ahorita vamos a dar unos consejos en la parte final, hermano José, de qué hacer para poder generar ese dominio propio. Pero recapitulemos un poquito, debemos tener dominio propio sobre nuestras emociones. No es incorrecto experimentar emociones, no está mal, que a nosotros nos tocó, quizás a usted también, hermano, expresar lo que sentíamos o decir estoy enojado, estoy triste, estoy deprimido, y muchos nos señalaban, nos condenaban, porque antes era como que poquito condenable el experimentar ciertas emociones. Hoy es un poquito menos, hoy como que la sociedad se ha sensibilizado, pero es válido. La palabra de Dios dice, airaos. O sea, está permitido que te enojes, pero no está permitido que peques, no está permitido que actúes mal en contra de tu prójimo. Eso es lo segundo. Y lo tercero, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitas que ese enojo eche una raíz en tu corazón, porque esa raíz se va a convertir en un deseo de venganza, en un deseo de lastimar a tu prójimo, y eso va totalmente en contra de la palabra de Dios. Y como consejo, hermano, siempre que vayamos a hacer algo, vamos a hacernos esta pregunta: ¿en qué me afectará? ¿O en qué me va a beneficiar si hago esto? Es mejor pensar unos segunditos antes de actuar, que después nos cueste varios años o varios meses o toda la vida. Sí, brother, respecto a eso, es importante saber que también para hacer daño, para lograr el objetivo de venganza, no es necesario usar ofensas o a ofender o gritar, ¿va? Simplemente a veces usamos palabras muy sutiles para disfrazar el mal, ¿no? O sea, para disfrazar esa daga que va a cortar profundo. Exactamente, sí. Y hay que saber identificar eso porque, yo digo tener dominio propio, pero sé que la palabra que le voy a dar le va a cortar hasta el hígado, o sea, hasta adentro, hasta lo más profundo. Entonces no la digamos mejor. Exactamente. Mejor quedarnos callados. Mejor pensarlo o callarnos, ¿va? Como lo muestra en los versículos de la Biblia, ¿no? Donde dice que es mejor el sabio pasa es el Proverbios, permítame. Sí, adelante, hermano. Es en Proverbios, ¿dónde lo tengo? Bueno, ¿qué le parece, hermano, en lo que usted lo encuentra? Si hablamos del segundo punto. Dominar nuestros hábitos. Hábitos son aquellas cosas que hacemos de manera continua. Ahora, quiero mencionar un versículo muy conocido por todos nosotros,
Gálatas 5:19. Los frutos de la carne, hermano José, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice la palabra de Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una lista larga, hermano José, controversial, porque aquellos que andábamos sin Dios y sin esperanza, en algún momento estábamos dentro de esa lista. Y todas estas cosas son reprobadas por Dios. Toda esta lista de iras, de celos, esa está fuerte, porque a veces hasta se romantiza que las parejas se anden celando, pero dice la palabra de Dios, también los que son celosos no van a heredar el reino de los cielos. Así que el que tenga oídos para oír, oiga, hermano José. Dice también, mire, Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. En otras palabras, sí podemos controlar todo esto. Los celos, la ira, las contiendas, las disensiones, las enemistades. A veces hasta los hermanos andamos peleados, hermano José, paz de Cristo. Pero todo esto lo podemos controlar. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Amén, sí, bro. Hay que notar que estos puntos en los que entramos son las características del dominio propio, ¿va? Lo que mencionábamos ahorita es la acción, el carácter. Son las cualidades fisiquíticas, éticas, que determinan el modo de ser o de obrar. Es lo que nos distingue, ¿no? Lo que más, o sea, podemos decir, yo soy muy bueno hablando la palabra, pero no me pueden decir algo porque me enciendo, porque mi carácter es fuerte. Dígalo, ¿Sí me explico? Sí. Me enciendo. Entonces, ahí ya está fallando una parte del dominio propio. Tengo la parte mental, tengo la parte en donde el entendimiento y la razón se me da, pero la parte del carácter no la tengo. Sí, a lo mejor es lo que le pasaba a Zinedine Zidane. O sea, él tenía el control sobre su cuerpo, la manera de pensar, mover el balón y pensar, pero en su carácter le falló, o sea, en controlar su carácter, ahí le falló. No controló sus emociones. Sí. Y mire, qué bueno que tocó ese punto del carácter. Vamos a explicar rápidamente la diferencia entre emociones, sentimientos y el carácter. Porque, mire, muchas veces las personas dicen, no, es que esa persona tiene un carácter bien fuerte. Y en nuestra mente, en la mayoría, un carácter fuerte es sinónimo a alguien que se enoja rápido, a alguien que se enciende rápido, que no le puede decir nada porque ya se enoja, se altera, se llena de ira. Y una persona que se enoja rápido no es una persona con un carácter fuerte. Es una persona con un carácter débil. ¿Por qué? Porque no tiene control de la forma en que canaliza sus emociones. Vamos a definir qué son las emociones. La emoción es una reacción momentánea de algo que nos acontece. Por ejemplo, hermano José, a usted, alguna hermana, voy a poner aprietos, ¿no? Necesito que se ponga un poquito menos nervioso. A usted una hermana le regala una flor o un chocolate que a usted le gusta. Usted va a tener una emoción de felicidad. Se va a sentir, wow, pues me regaló, qué bonito, ¿no? A todos nos gustaría eso. Eso es una emoción, es algo momentáneo. Usted no va a estar siempre feliz por ese chocolate o esa rosa o lo que le regalen. Ahora, ¿qué es un sentimiento? Un sentimiento es el significado que nuestro cerebro le da a esa emoción. Volvemos al ejemplo de la afortunada que le va a regalar el chocolate. Su cerebro dice, esta persona me aprecia. Esta persona se acordó que yo le dije que me gustaba este chocolate. Sí, exactamente. Entonces su cerebro, el sentimiento que va a desarrollar es de enamoramiento. Porque va a decir, esa persona le importo. Pero aquí es donde entra el carácter. Porque a lo mejor usted, ese mismo sentimiento lo lleva a hacer cosas quizás un poquito intensas. A lo mejor a cada rato quiere salir con la hermanita o quiere a cada rato estarle dedicando canciones. Hasta cierto punto incomodarla. Entonces su carácter, ¿qué le va a decir? No. Hey,
Dale su espacio. No reacciones de esta manera. Esa es la diferencia entre emoción, sentimiento y carácter. La emoción es momentánea. Es la reacción que tenemos en base a lo que nos rodea. El sentimiento es el significado que nuestro cerebro le da a esa emoción. Y el carácter es quien regula, quien controla tanto los sentimientos como las emociones. El carácter, mi hermano, está fundamentado en convicciones bíblicas. Es por eso que decimos muy seguido, el cristiano no se rige bajo emociones, sino bajo convicciones en la palabra de Dios, porque a lo mejor hoy usted, hermano José, tiene muchas ganas de salir a evangelizar. Quiero conquistar el paso. Y mañana no. La emoción de ayer fue. Pero si usted actúa en base a una convicción, va a decir, aunque no tenga ganas, voy a ir a predicar. Aunque no tenga ganas, voy a ir a la iglesia. Aunque no tenga ganas, voy a ir a orar. Eso es el carácter. La emoción te dice que no vayas. La emoción te dice, no, estás bien a gusto en la cama. La emoción, esa es una emoción. Estar acostado, emoción de satisfacción, estar con la cobija, con la almohada bien a gusto. Te dice, hey, quédate aquí. Pero el carácter te dice, hey, no, domínate, contrólate, ve a la iglesia porque tienes que servir. Hermano José, ya hablamos, estamos platicando acerca de esto, dominar nuestras emociones y dominar nuestros hábitos. ¿Por qué no me lee una vez más 2 de Timoteo, verso 7 del capítulo 1? Si me lo puede leer una vez más. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 3 cosas aquí. Poder. Podemos hacer las cosas. Dios nos ha dado la capacidad a través del Espíritu Santo para poder controlarnos. Pero muy interesante, hermano, amor. ¿Por qué el amor? Porque parece que el poder, amor y dominio propio, como que el amor ahí como que no encaja. O sea, ¿qué tiene que ver el poder con el amor y con el dominio propio? Hermano, nos vamos a equivocar en muchas ocasiones. Usted está empezando este caminar y yo sé que probablemente en alguna ocasión se ha equivocado, y no lo digo para señalarlo, yo me he equivocado también muchas veces, y cuando pasa eso tenemos un sentimiento de culpa. Sí, bastante. Un sentimiento de decir, ay, Señor, no puedo, pero Dios te dice, sí puedes. O lo que dije, o la manera en que lo dije, sí. No debí haberlo dicho de esa manera, me ha pasado, brother, que a veces estoy haciendo mi vida diaria, ¿no? Por así decir, no salgo precisamente a evangelizar, pero veo a una persona y siento esa necesidad de decirle, oye, ¿sabes qué? Dios es amor, Dios te ama. Simple, sí. Algo simple, o sea, no llegar y toma, te atiborro de información de la Biblia, ¿no? O sea, exactamente, sino algo leve, pero ahí está la cobardía, ¿no? O sea, híjole, no, y por estar pensando tanto, pum, ya se pasó el momento, ya, sí. O sea, ya no puedo regresar el tiempo a decirle esas simples palabras, sino me ganó la cobardía. No tuve el dominio propio de vencer mi cobardía en ese momento y darle ese amor. Sí, me gustó eso que dijo, no tuve el dominio propio para vencer esa cobardía. Porque podemos hacerlo, dice la palabra de Dios, poder, amor y dominio propio. Y es interesante, la palabra que en el versículo que leímos antes, allá en Gálatas, la palabra en griego, ahorita no vamos a entrar en terminologías, en etimología, nada de eso, pero la palabra en griego que se utiliza para los que practican tales cosas significa alguien que vive continuamente en esto, que siempre está, que es su forma de vivir. Y nosotros como cristianos, al aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, damos entrada a que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Pero eso no significa que ya no nos vayamos a equivocar, que no volvamos a cometer un error, porque es un proceso. Es un proceso que nos va a llevar incluso toda la vida, hermano José, la transformación, el que seamos moldeados conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces, nos vamos a equivocar. Y cuando llega el error hay un sentimiento de culpa. Ay, Señor. Y esto es lo interesante. Cuando uno tiene ese sentimiento de culpa, se aparta de Dios, porque uno se cree que no es digno de estar con Dios. No sé si le ha pasado, hermano José. O tal vez, brother,
le estamos poniendo un nombre bonito a esa falta de constancia, ¿no? O sea, o a esa falta o a ese error, le ponemos un nombre bonito. No, es que lo dije por esto. No, es que lo dije por lo otro. O sea, Tratamos como de justificarlo, de taparlo, ¿no? O sea, de decir, yo estaba bien por esto y por esto. Pero realmente en el fondo tenemos esa culpabilidad, ese sentimiento de que, híjole, la regué. Pero como ya estamos tan acostumbrados a disfrazarlo, nuestra mente automáticamente te dice, no, estás bien, tú síguele, tú vas bien. Y no tenemos ese dominio propio en ese aspecto de aceptar la culpa, ¿no? De decir, híjole, la regué. Me equivoqué, ¿sabes qué, Señor? Y eso es lo bonito del por qué dice ahí en Timoteo que Él nos da poder, amor y dominio propio. Amor, ¿por qué? Porque nos vamos a equivocar. En esta lucha por el dominio propio nos vamos a equivocar. Y si cometemos un error, tenemos que venir a los pies de nuestro Dios y decirle, Señor, perdóname, Señor, me equivoqué. Señor, estoy intentando, estoy luchando. Si nosotros nos mostramos contritos, humillados, sinceros delante de Dios, Él nos va a perdonar, hermano José. ¿Por qué no me lee Proverbios capítulo 28, verso 13? Yo creo que este versículo nos va a ser de bendición a todos. ¿Cómo dice, hermano José? Dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está la clave. Amén, sí, brother. Nos vamos a equivocar. Bastante. Este versículo y este tema, este pedacito de tema, me remonta a la historia de David, ¿no? Cuando el profeta Natán le dice la parábola del hombre rico que tiene muchas ovejas y le quita su oveja. O sea, David sabía cómo juzgar esa acción, pero no sabía que él se estaba autojuzgando uno mismo. O a lo mejor ya lo había dejado pasar. Exactamente. Lo encubrió, como dice ahí, encubrió su pecado. Y muchas veces nos pasa así, bro. Nosotros sabemos la consecuencia o la paga de ese pecado, pero no la aplicamos a nosotros, sino que cuando a alguien más le pasa y viene y nos pide el consejo, mira, ¡boom! Va a pasarte esto. O sea, somos prontos para decirlo a los demás. Juzgar, ¿no? Para señalar. Pero no para ponerlo en práctica con nuestro dominio propio, ¿verdad? Tiene mucha razón y sí, esto estuvo fuerte, hermano. Estuvo muy bueno porque es cierto, a veces somos mejores para ver los errores de las demás personas, para ver cómo se comportan, pero el consejo o el juicio que hacemos hacia ellos primero tiene que ir hacia nosotros. Porque el mismo tema lo dice, ¿no? Dominio propio, o sea, estamos hablando... No es que domines a los demás. Sino domínate tú primero. O sea, claro. Sí, exactamente. Bueno, José, vamos a recapitular un poquito lo que hemos hablado. Dominio propio, la capacidad de pensar antes de actuar. Yo domino mis emociones. Yo domino mis sentimientos, mis anhelos. Porque hay gente que por comprar algo, no sé, el nuevo iPhone 18... que es el mismo que el 17 que va a salir, hermano José, pero lo anhela. Y esa decisión le puede costar muy caro, se va a endeudar, después no lo va a poder pagar, pero la persona que tiene dominio propio dice, no lo necesito realmente, ya tengo el 12, tengo el 13, funciona muy bien, bueno, me controlo mis anhelos, controlo mis deseos. Y esas son las cosas que tenemos que controlar, emociones. No está mal emocionarnos, no está mal sentir una emoción negativa o positiva, la forma en la que debemos poner atención es cómo actúo, muy importante, y dominar nuestros hábitos, hermano José. La capacidad de pensar, ¿verdad? Nos habla de eso en Proverbios 17:28, ya lo encontré, donde nos dice, aún el necio cuando calla es tomado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. O sea, a veces es eso también, ¿verdad? O sea, nuestros papás, no calladito. Calladito ves más bonito. A mí una vez me compartió un jefe que tuve ya hace muchos años, una frase que decía, si no vas a romper el silencio para mejorarlo, mejor no lo rompas. Entonces seamos cuidadosos con lo que decimos, aunque nos hierva la sangre, hermano José. Aunque lo tengamos aquí, quiera salir. No lo digas, si no es de bendición para tu vida, si no es de bendición para la vida de la otra persona, si va a dañar tu reputación y sobre todo si va a dañar la forma en que la gente ve a Cristo, no lo digas, quédate callado mejor. ¿Cómo desarrollamos dominio propio? Es el tercer punto que queremos abarcar, hermano, para ir finalizando. Lo primero, piense antes de actuar. Hermano, nos lee Proverbios 13, verso 16. Dice, las personas sabias piensan antes de actuar,
Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Sí, La última frase, hasta se jactan de su necedad. ¿Cuántas veces no hemos oído, hermano, de una persona que se equivoca, ¿no? Llega tarde o no pagó algo y ellos dicen, ay, es que yo soy bien irresponsable. Ay, es que yo soy bien descuidado. Se jactan de su necedad. Ahí lo dice cierto, la palabra de Dios. Sí. Las personas sabias piensan antes de actuar. Se toman un momento. Tómate un momento antes de hacer cualquier cosa. Tómate un segundo y di, ¿esto me beneficia a mí? ¿A mis hijos? ¿Hay cosas que le pueden afectar a nuestra familia? ¿A mi congregación? ¿A mi salud? ¿O simplemente actúo como un necio? Un necio no piensa, hermano. O sea, actúa así de bote pronto y hace las cosas sin pensar las consecuencias y luego se jactan. Se quejan de lo que le está pasando, pero dice la palabra, sé sabio, piensa antes de actuar. Sí, bro. Es importante esta parte porque a veces las personas a las que nosotros queremos evangelizar o compartir la palabra, nos conocen, más son personas que nos conocen y nosotros les hablamos tal cual como es, o sea... Sí. Decimos palabras que no van, que no edifican o que no van de acuerdo con Jesucristo. Entonces ellos dicen, carambas, o sea, ¿realmente Él está cerca de Dios o no? Y nosotros, no, es que Dios así me ama, Dios así me quiere, Dios así me escogió. Volvemos a la justificación, ¿no? Pero Dios nos quiere santos. Dios quiere que nosotros haya ese anhelo de querer hacer la voluntad de Dios, y qué bueno que lo mencionó porque ese es el segundo punto. Desarrollemos un firme deseo de obedecer a Dios. Hermano José, Salmo 119, verso 11, ¿me lo puede leer, por favor? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el corazón. Que a veces sí escuchamos lo que predica nuestro pastor, nuestros ministros, leemos la palabra de Dios y solamente se queda aquí en la mente. Nos lo guardamos, nos lo memorizamos, pero dice el salmista, guárdalo en tu corazón para no pecar contra ti. Amén. Creo que estas palabras, en estas últimas predicas del pastor, se me ha quedado grabado mucho algo, brother. Cuando el pastor dice, esta palabra que doy no es para ustedes, sino es para mí. Sí. Y esto se me ha quedado tanto porque igual este podcast, estas palabras... No es para criticar a alguien más, sino es porque me estoy criticando yo. O sea, aquí estamos. Una evaluación interna. ¿Por qué? Porque quiero guardar estas palabras en el corazón. ¿Por qué? Porque no quiero pecar contra Dios. No quiero quedarle mal a Dios porque Él me ama. Es la palabra de Dios, lo amamos porque Él nos amó primero y no lo obedecemos por lo que nos puede dar, porque nos da bendiciones, pero no lo obedecemos por eso, lo obedecemos porque lo amamos, porque sabemos que nuestros errores también dañan a Dios, lo hacen sentir mal y no queremos que eso pase. Dice Santiago 4:7, este versículo, yo me acuerdo de niño, lo leí muchas veces y como que no lo entendía. Ya de grande lo empiezo a entender, hermano José. Someteos pues a Dios, sométete. Someter no es, bueno, pues lo obedezco de vez en cuando, no. Sométete. Si tú no quieres hacer algo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tú traes ganas, no sé, de pelear, traes ganas, no sé, lo menciona ahí en Gálatas, los borrachos, traes ganas de una cervecita. Uy, no. Sométete a lo que dice la palabra de Dios. Y luego dice, resistid al diablo. No dice primero que lo resistas y luego que te sometas. Primero sométete a Dios, porque si no te sometes no vas a poder resistir al diablo. Una vez que lo resistas, huirá de vosotros, dice enseguida. Y esta parte que sigue, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es la forma de poder crecer, la forma de poder dominarnos es acercándonos a Dios, hermano José. Amén, así es, brother. Pues aquí es ¿cómo queremos pelear contra algo que no tenemos las armas, ¿no? O sea, primero vamos con Dios, le pedimos las armas y Él simplemente dice, aquí estoy para ayudarte. Ponte la armadura, ¿va? O sea, y esa va a ser la armadura con la que Él va a huir, con la que vamos a vencer. Es ilógico querer ir a jugar fútbol sin una pelota de fútbol, ¿va? Sí, o sea, es un buen ejemplo. Entonces, no podemos resistir al diablo, a las tentaciones, si no estamos cerca de nuestro Dios. Y ese es un tercer punto. Tenemos que acercarnos a Dios.
tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo, porque Dios nos ayuda mediante el Espíritu Santo. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos ayuda. Es por eso que la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, todo el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Señor, ayúdame a través de tu Espíritu Santo, ayúdame a poder vencer estas tentaciones. Ayúdame porque no puedo solo. Hermano José, no podemos solos. Necesitamos la ayuda de Dios. Yo sé que usted en ocasiones, yo quiero pensar porque yo también lo he hecho, quiero tratar de solucionar en base a mi capacidad. Y no puedo, fallo al final de cuentas. Pero cuando digo, Señor, tú ayúdame, tú guíame a toda verdad y toda justicia, es ahí cuando ya no lucho con mis fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Sí, bro, esto es algo con lo que se pelea. Bueno, al menos en mi caso se pelea a diario, ¿no? Porque pues yo trabajo con hombres que creen en Dios, pero pues como dice la palabra, sométete a Él. O sea, no están sometidos, sí, o sea, creen que existe, sí, pero no están sometidos. Y lo mencionan y gracias a Dios y esto, lo otro, pero no es lo mismo a someterse. A lo que voy es que, por ejemplo, cuando yo antes de entregarme a Dios, yo vivía como ellos, o sea, albureando, cabuleando, maldiciendo. Sí. Y entonces ahora que ellos lo intentan conmigo, pues yo me quedo callado. Y a veces que sí me molesta lo que dicen y quisiera contestar como su carne. Sí, como mi carne aprendió a contestar. Mas sin embargo, pues ya, o sea, digo, no, está bien. El Espíritu Santo lo redarguye. Exacto. Y esa es la cuestión, como dice usted. Ellos creen o piensan creer en un Dios, pero no están sometidos. Y usted, que ya aceptó a Jesucristo en su corazón, que ya se bautizó, ahora el Espíritu Santo está dentro de usted y cuando su carne quiere actuar, ahí está el Espíritu Santo diciendo, hey, tú ya no eres así, tú ya no hablas así, o tú ya no piensas así, porque a veces hasta los pensamientos nos traicionan, hermano, y dice el Espíritu Santo, hey, tú no piensas así, tú ya no debes pensar así. Pero recordemos, en este proceso, en esta lucha por el dominio propio, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, y mi hermano, si te has equivocado, si hoy te equivocaste, no pasa nada, humíllate a Dios, acércate a Dios, no encubras tu pecado, confiésalo delante de Dios y alcanzarás misericordia. Y mis hermanos, pues todas nuestras acciones tendrán una consecuencia, buena o mala tendrá una consecuencia, así que hoy debemos elegir el camino de la templanza, el cual nos va a guiar al éxito espiritual. Y en todos los ámbitos de nuestra vida nos ayudará a alcanzar el propósito de Dios, pero sobre todo la vida eterna, hermano José. No olvidemos que aquel que tiene dominio propio está sembrando para el espíritu. Cuando yo me controlo, estoy sembrando para mi espíritu. Pero cuando no, cuando le doy rienda suelta a mi carne, cuando dejo que mi boca hable lo que no debo hablar, estoy sembrando para la carne. Y de la carne, voy a sembrar corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Así que esta lucha por el dominio propio vale la pena, hermano José. Vale la pena. Sígale echando ganas, sigamos echándole ganas porque es difícil, pero en el nombre de Jesús lo podemos lograr, hermano. Y el mismo Jesús lo logró, ¿no? Cuando él vence su miedo, pues era miedo de morir, ¿no? Porque pues él era hombre. Sí. Y él cumplió el propósito de Dios. Él le dice que no se haga mi voluntad, amén, que se haga tu voluntad. O sea, sí. Él nos está dejando el ejemplo de que se puede. No pudo cerrar con mejor ejemplo, hermano. Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Mis hermanos, de parte de nosotros queremos agradecerles. Estamos muy contentos, muy felices de compartir este tema. Yo creo, hermano, que a los primeros que nos caló fue a nosotros. Sí, por el tipo de tema que es. Qué bueno que nos caló, qué bueno que ahí el Espíritu nos redargulló. Y nosotros, como dijo nuestro hermano, no lo hacemos con el afán de ofender, no lo hacemos
con la intención de hacerlos sentir mal, sino de que la palabra de Dios haga su efecto. Bueno, José, un último comentario para despedirnos y después haremos una oración. ¿Qué le parece? Pues solamente que Dios nos siga utilizando, Dios nos siga bendiciendo, y porque la batalla es dura, ¿va? Y como dice la palabra, el diablo anda como el león rugiente. Él nos conoce de qué pie cojeamos, en dónde nos puede llegar, y no nos va a llegar con chocolatitos, ¿verdad? O con dulcecitos, sino nos va a llegar a donde realmente nos va a hacer caer, nos va a hacer tambalear. Cierto. Y es por eso que debemos, como dice la palabra, someternos a Dios. Ánimo en el nombre de Jesús, hermanos, hermanas. Vamos a orar, ¿qué le parece? En el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos en esta hora por tu bondad. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias porque nos amas así como somos, Señor, con nuestros errores, con nuestras equivocaciones, pero nos muestras el camino hacia una vida íntegra, el camino del dominio propio. Pero en esta hora te pido a mí, al hermano José, ayúdanos a tener dominio propio, Señor. Queremos agradarte, queremos actuar conforme a tu voluntad, queremos seguir tu ejemplo de mansedumbre, de humildad, de amor, de respeto. Ayúdanos, porque este mundo nos quiere envolver, este mundo nos quiere destruir. Ayúdanos a seguir adelante, queremos agradarte, que se desarrolle ese dominio propio, Señor, porque no queremos muerte, no queremos condenación para nuestra vida. También pido por todos nuestros hermanos que están escuchando, ayúdalos a desarrollar el dominio propio, ayúdalos en su vida, ahí en el trabajo, en la escuela, en el freeway, donde quiera, Señor, que vayan, que tú redargullas su corazón, moldéalos conforme a tu imagen, moldéalos conforme a tu voluntad. Te agradecemos por estos medios, te alabamos, te engrandecemos hoy, mañana y siempre, mi Señor. Amén y amén. Gracias por escuchar tu programa Buscando un Corazón, traído hacia ustedes por la Iglesia Bethesda South Central. Nos gustaría conocerte en persona. Visítanos en el 602 Hills, El Paso, Texas, con servicios los días miércoles a las 7 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Nuestra intención es bendecir tu vida y tú puedes ser parte de que este programa siga en el aire. Puedes hacer un donativo al número 888-364-4483 o desde nuestro sitio web BethesdaMinistries.com en el apartado de dar. Te esperamos en la siguiente emisión. Recuerda, lunes y jueves a las 10 de la mañana y los viernes a las 7 de la tarde. De parte del pastor Emanuel Quijas y toda la congregación, te deseamos una excelente semana.